sectores del transporte que se están viendo afectados por la política de los altos costos del combustible, por los altos costos de los peajes, en general por todo esto que tiene que ver con una política que no fomenta realmente la economía de los pequeños transportes en el país. Y que también este sector tiene que ver con la agricultura, sobre todo con el transporte de los alimentos de regiones a los centros neurálgicos de ciudades importantes como Bogotá, por ejemplo, y que se vio realmente afectada por abastecimientos cuando estuvo, digamos, el paro en lo más alto, ¿no? En el momento más alto. Y bueno, también llegaron sectores de la salud pública, que también convergieron en el paro, digamos, agrario y popular, como estaba definido. En ese sentido, cada uno de los sectores tenía sus propias reivindicaciones, tenía sus propios pliegos, porque tampoco tuvimos un pliego único, eso es lo otro que hay que destacar, ¿no? Y fuimos al paro con esa claridad de que no íbamos posiblemente a tener una mesa única de negociación, ni que tampoco íbamos a tener un pliego único de negociación. Pero lo más importante es que íbamos a hacer una acción de trascendencia en el país que posibilitara generar un movimiento de masas y que ese movimiento de masas desde estos sectores pudiese ajalonar otros sectores de las grandes ciudades que por una u otra situación de pronto no, digamos, no se sienten representados o no ven la necesidad de vincularse, ¿no? Digamos, en un acto de masa, en un acto de movilización como el que iniciamos el 19 de agosto, ¿no? Y bueno, sectores importantes de la educación, por ejemplo, han dicho que se van a sumar en el transcurso de la proyección de la jornada. En el caso del magisterio, el próximo 10 de septiembre ellos dicen que van a una jornada de paro nacional. Esperamos de que eso suceda, ¿no? Porque eso ayuda a fortalecer realmente el movimiento de masa y la movilización en defensa de los derechos de la mayoría de los pobladores del país, ¿no? Y en este caso de los profesores. Pero también, digamos, sectores importantes del estudiantado han visto la necesidad de retomar la movilización en defensa del derecho a la educación, como en el caso de la MANE, que ha dicho que a partir del 11 de septiembre comienza una jornada también de movilización en general. Y bueno, también el movimiento indígena, en el caso del CRIP y de la ASIN, que han hecho movilizaciones y se están movilizando en estos momentos en solidaridad con los campesinos, en solidaridad con el paro y con los sectores agropecuarios, ¿no? Toda esta es la gama, digamos, hoy que tenemos en el país. Como ustedes saben, compañeros y compañeras, el paro agrario de por sí ya, digamos, ha sido un éxito político, ¿no? Y ha sido un éxito político porque logró despertar en sectores de la población solidaridad, ¿no? Hacia el campesinado. El campesinado tenía realmente mucho tiempo que no hacía una acción de esta dimensión. Las últimas acciones fuertes que se hicieron en el país de gran trascendencia fueron las movilizaciones cocaleras en el año 96. Posteriormente, en el gobierno de Uribe logramos hacer unas movilizaciones muy importantes en el 2001, en el 2002, en el 2006, ¿no? Pero realmente no habíamos tenido digamos, la capacidad de articularnos en una acción de contundencia, de mucha fuerza, que abriera la perspectiva realmente de no solamente rechazar el modelo neoliberal, sino digamos, y también los tratados de libre comercio, ¿no? Sino la posibilidad también de trazar una agenda con todos estos sectores sociales, una agenda única en el futuro inmediato hacia lo que podría ser, ¿no? Sin caer digamos, en decretar cosas, ¿no? Pero
trabajar, por ejemplo, hacia el paro cívico, que es una deuda que tenemos, ¿no? Porque siempre hablamos del paro cívico, pero en la práctica no lo hemos realizado, ¿no? Pero eso significa entonces, digamos, engranar toda una serie de trabajos, articular fuerzas que nos permitan, no decir para octubre, porque realmente hablar de un paro cívico para el próximo octubre, yo creo que esa no sería la realidad del momento, ¿no? Pero bueno, hacia el futuro. Pero también, digamos, estas fuerzas nos han permitido, o nos van a permitir seguramente hacia el futuro inmediato, encontrarnos en espacios unitarios mucho más fuertes, más consolidados. Por ejemplo, el Frente Amplio, que algunos sectores ya están diciendo cómo se construye, cómo vamos a construir ese Frente Amplio, ¿no? ¿Qué sectores? Desde los movimientos sociales, desde los movimientos políticos. Bueno, aquí tiene que haber una combinación de todas esas cosas, ¿no? De las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas, de las fuerzas populares, en general. Como su nombre lo indica, un Frente Amplio que nos permita trazar también la ruta del nuevo país, ¿no? La ruta que nos permita ir avanzando hacia la construcción de un gobierno o hacia al ascenso de un gobierno democrático, ¿no? No solamente con miras a las próximas elecciones, que ya las tenemos a las puertas, ¿no? Sino también con miras a mucho más allá de las elecciones, ¿no? Un Frente Amplio que realmente signifique el compromiso de la movilización, ¿no? No simplemente desde el punto de vista electoral, sino también desde la movilización, desde la acción, que logre despertar a las masas que hoy, digamos, nada tienen que ver con esto de la movilización o que se sienten ausentes de convocatoria, ¿no? En ese sentido, el paro agrario, digamos que hoy continúa, a pesar de que el gobierno ha tratado de utilizar los medios masivos de comunicación diciéndole que el paro terminó con la instalación de la mesa de negociación en Tunja. Hemos dicho más de una vez que la mesa de Tunja representa a unos sectores muy importantes de la economía agraria, pero no representa al conjunto del movimiento campesino. Y eso es lo que hoy estamos viendo. El gobierno hoy a regañadientes tiene que seguir reconociendo de que el paro continúa, porque los campesinos se han mantenido taponando vías, importantes vías del país, como las regiones del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Huila, Arauca, Meta, el eje cafetero, parte de la costa atlántica de los Santanderes, donde hoy los campesinos se mantienen de una u otra manera, o bien taponando vías, o bien a la vera de los caminos, pero están haciendo presencia, se están movilizando. Tenemos información de que todavía hay más de 120.000 campesinos en estos lugares de concentración, en aproximadamente unos 14, 15 departamentos del país. Y esto ha sido, digamos, una dinámica muy importante. Desde la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo Nacional, que es un nombre más largo, porque a veces también tenemos ese defecto de inventar nombres demasiado largos, ¿no? Pero bueno, pero este es el espacio donde se articulan sobre todo las organizaciones que hacen parte de Marcha Patriótica, ¿no? Organizaciones como Pensuagro, organizaciones como la ACBC, organizaciones como de todos estos departamentos que están en movilización y que convergemos en una plataforma política como Marcha Patriótica. Allí, digamos, desde ahí el 22 de julio hicimos una gran asamblea de los movimientos agrarios de este sector importante y decidimos convocar para el 19 de agosto y sumarnos al paro que ya habían convocado las dignidades, la dignidad cafetera, ¿cierto? Principalmente, que convocó una jornada de 48 horas, y nosotros dijimos, nos sumamos a esa jornada convocada por dignidad cafetera, pero los campesinos vamos a un paro indefinido. Eso fue lo que acordamos en esa reunión. Y posteriormente hicimos una presentación de nuestro pliego frente al Ministerio de Agricultura el 8 de agosto, donde le dijimos al gobierno que íbamos a paro, que presentábamos un pliego de exigencia de 6 grandes puntos.
Una cosa muy importante que hay que destacar, por ejemplo, que en Neiva hicimos un ejercicio el 22 de julio de hacer unas mesas de trabajo y salieron 255 propuestas de esas mesas de trabajo, 3 mesas de trabajo que se hicieron. Y dijimos, bueno, si le presentamos 255 propuestas al gobierno, se va a ir de espalda, ¿cierto? Entonces logramos que esas 256 propuestas se sintetizaran en 6 grandes propuestas, que todos las conocen. Sin embargo, voy a tratar de sintetizarlas. Una es de que se hicieran acciones inmediatas para que el gobierno y el Estado de emergencia decretara acciones políticas a través de decretos presidenciales, a través de nuevas leyes, para, digamos, salirle a la crisis que tiene el campo colombiano. En segundo lugar, el acceso a la propiedad de la tierra, la reforma agraria como una demanda histórica de los campesinos y campesinas en este país, y que hoy, cuando en algunos sitios del país, sobre todo frente a los medios de comunicaciones, se habla de reforma agraria, dice que estamos hablando del pasado. Entonces, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra como un derecho de los campesinos. Y el tercer punto que presentamos fue el derecho a la territorialidad campesina a través de la formalización de la zona de reserva campesina, de la ampliación de los resguardos indígenas y de los territorios afrodescendientes. El cuarto punto que planteamos allí en ese pliego de exigencia es la necesidad de una política de concertación con los pequeños y medianos mineros artesanales, que, como ustedes saben, ya lo dije al principio, están siendo y van a ser afectados por las políticas de las locomotoras mineroenergéticas. El quinto lugar tiene que ver con la puesta en práctica inmediata de los derechos de los campesinos y campesinas, tal como lo declaró las Naciones Unidas el año pasado a través de la Carta de los Derechos Campesinos y Campesinas. Y el último punto de exigencia tenía que ver con el tema de la inversión social en agua potable, en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en general vida digna para los campesinos. Estas exigencias que se hicieron el pasado 8 de septiembre al gobierno nacional siguen allí guardadas en los escritorios de los ministros y del Ejecutivo, porque el gobierno no ha tenido la voluntad de llamar a este sector para abrir una negociación de manera inmediata a través de una mesa nacional de negociación, como la hemos denominado nosotros, ¿no? El gobierno entró a negociar, como lo dije anteriormente también, con sectores de la economía agropecuaria. Entonces comenzó a mandar los ministros por todo el país, corriendo de un extremo a otro para tratar de decirle a los campesinos que desbloquearan las vías y que se sentaban a negociar. Lo otro es que el gobierno viene planteando un gran pacto nacional por el campo. Nosotros hasta ahora hemos dicho de que no vamos a participar de ese pacto nacional, porque el pacto nacional es con los gremios, con los grandes industriales del campo, con los que siempre han vivido, digamos, de los subsidios del Estado, pero que realmente desconocen la importancia del campesinado. En ese sentido, nosotros hemos dicho, no vamos a ese pacto. En contraproposición al pacto nacional hemos dicho, vamos a una gran cumbre social, agraria y popular para decirle al país que los campesinos tenemos propuestas, pero que los campesinos también le decimos a este gobierno que no tiene la capacidad de negociación, que necesitamos generar un verdadero acuerdo con el campo, un acuerdo donde estén los actores principales, los actores que tienen que ver con la vida de este país, que son los sectores campesinos, los sectores que producen los alimentos en este país, y no los sectores que producen, pero para la exportación, los sectores que producen la palma de aceite, el banano, las flores, árboles, la madera, etcétera. Esos sectores industriales que realmente han vivido de los subsidios del Estado, pero que nada tienen que ver realmente con la producción de alimentos.